Esto básicamente principalmente para nuestros compañeros que recién inician, ¿no? Pero con el interés de que puedan identificar todas las patologías que nos involucran al equipo de OCP, sobre todo. El ojo llorón va a ser por muchas causas, en realidad. Como ya nos explicó Monse, hay una parte secretora y la parte excretora. Entonces, principalmente vamos a enfocarnos un poco en lo que es la parte excretora, ¿no? Vamos a ver que cuando nos llega un niño las patologías también de la parte excretora, vamos a tener que saber evaluarlas entre si son para niños o si son adultos. Si son niños, entonces vamos a ver que cuando llegan a la consulta tenemos que evaluarlo desde que entran, ¿no? Generalmente los pacientes nos van a referir que su hijo presenta secreción mucopurulenta, lagrimeo o ambas, desde que nació o un poquito más. En estos casos hay que valorar bien los párpados, ¿no? Evertirlos con la ayuda de los padres o hacer lo posible para poder visualizar con claridad si es que se encuentran efectivamente los puntos lagrimales o si es que estos se encuentran y están epitelizados o, si es que simplemente no se encuentran. Otra característica puede ser que el lagrimeo sea constante pero mucopurulento. En este caso sí podríamos sospechar de una obstrucción completa del conducto nasolagrimal. Estos niños tienen riesgo de hacer infecciones del contenido del saco lagrimal porque inicialmente va a ser estéril, pero se puede llegar a infectar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, evaluarlos y proponer un tratamiento expectante, pero siempre alertas con estos niños, ¿no? Otra característica es que el lagrimeo sea intermitente y mucopurulento. Entonces, en este caso podríamos pensar en alguna causa que obstruya el conducto nasolagrimal, pero de forma intermitente, ¿no? Como lo dicen. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, una infección respiratoria alta o pacientes que tengan alguna patología que cree edema en la mucosa del cornete nasal inferior. Entonces, en estos pacientes hay que tener muy en cuenta, valorar bien la cavidad nasal, ¿no? También con ayuda de los padres, la mayoría se deja, ¿no? Y buscar alguna causa para este tipo de lagrimeo. Siempre importante recordar hacer la presión sobre el saco lagrimal en todos estos niños, porque a veces nos pueden referir un lagrimeo claro pero lo evaluamos y podemos encontrar un reflujo, un saco retenedor con un reflujo y ahí podemos valorar mejor qué características tiene. Entonces, no solamente el margen palpebral hay que evaluarlo, ¿no? En busca de los puntos, sino también la superficie ocular, ¿no? En estos niños podemos encontrar patologías como en este caso, en la imagen que vemos aquí, ¿no? Que tiene epibléfaro. También podemos encontrar niños con glaucoma congénito o con conjuntivitis, ya sean infecciosas o alérgicas, que van a tener también lagrimeo, pero obviamente por otras causas. Entonces, buscar bien en estos pacientes ese tipo de problemas, ¿no? En los pacientes también evaluar bien el canto medio, porque en los recién nacidos, si encontramos por ejemplo, un aumento de volumen por debajo del canto medio, sí podríamos sospechar que es un saco a raíz del saco lagrimal, pero si por ejemplo encontráramos este mismo aumento de volumen por encima del tendón cantal medial, podríamos sospechar en alguna otra patología más grave, ¿no? Como por ejemplo un encefalocele o un meningocele o otro tipo de problemas que sí tendría que abarcar más estudios, ¿no? Por ejemplo una tomografía en ese caso. Entonces, en busca de eso y de otras patologías de malformaciones de la línea media. En la obstrucción, ya yéndonos un poco más a los que son las patologías, ¿no? En estos niños, la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal, la más frecuente va a ser un bloqueo membranoso de la válvula de Hasner. Entonces, en estos pacientes, la obstrucción se va a encontrar a ese nivel y es por eso que al momento, por la misma causa de que es una membrana, al momento del tratamiento va a ser un sondaje, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a hablar más adelante. Esta patología es muy frecuente en realidad. De todos los recién nacidos, un 50% van a nacer con un defecto membranoso a nivel de la válvula de Hasner, pero solamente 2 a 6% de ellos se van a volver sintomáticos. De estos, 33% van a ser bilaterales, y de todos los pacientes que nacen con el problema membranoso y son sintomáticos, el 90% se va a resolver sus molestias durante el primer año de vida. Entonces, la observación constante durante este tiempo, ¿no? Y esperar a ver si es que se resuelven.
siempre indicándole a los pacientes, a los padres, hacer buenas medidas generales, ¿no? Que ya vamos a explicar más adelante. También otra causa de obstrucción congénita del conducto nasolagrimal van a ser los lacriocistoceles. Estos se van a dar por una obstrucción doble, ¿no? Una obstrucción proximal, que vendría a ser a nivel del canalículo común, y otra a nivel del conducto nasolagrimal por debajo del saco. Entonces, eso va a ocasionar que se acumule secreción a nivel del saco lagrimal. Esta secreción puede ser amnios, que vendría a conformar un amniocele, y podría ser también un moco producido por la misma pared del saco lagrimal, como ya les explicó Monse, produciendo un mucocele, un lacriocistocele, ¿no? En sí. Estos van a ser generalmente estériles, ¿no? Pero corren el riesgo de infectarse en las siguientes semanas del diagnóstico. Entonces, evaluar bien a estos pequeños, generalmente son recién nacidos y vienen con este problema. Cuando ya pasamos a un paciente adulto que nos llega a la consulta, en esto sí hay que valorar muchas cosas e indagar, hacer muchas preguntas, ¿no? Entonces tenemos que preguntarle cosas que nos puedan dar causas de su lagrimeo. Entonces, preguntas como que si tiene síntomas de superficie ocular, ¿no? Si el lagrimeo es constante o es intermitente, si es que tienen antecedentes de algún tipo de alergia, si este lagrimeo tiene periodos de remisión o es constante, si usa algún tipo de medicamentos tópicos, ¿no? En el ojo, que puedan ocasionar también irritación o lagrimeo. Si el lagrimeo es unilateral o bilateral, si ha tenido antecedentes de sondeos durante la infancia o algún tipo de cirugía o traumatismos en el tercio medio facial. También indagar acerca de las infecciones oculares previas, por ejemplo, herpes y eso. Y también, finalmente, preguntar si ha tenido ya episodios de lagrimeo, ¿no? En estos pacientes vamos a ver que es importante valorar el menisco lagrimal. En estos, ver la altura, ¿no? Y si qué es lo que contiene este menisco, si es que tiene precipitados, por ejemplo, de tipo lipídico o proteico, ¿no? Como espumita. Después también valorar la posición de los párpados y ver si es que presenta una malposición, como un ectropio, o tiene los párpados mal posicionados por una parálisis y falta de la fuerza del orbicular. También hay que ejercer presión sobre el saco lagrimal en estos pacientes para ver si encontramos algún reflujo que nos pueda dar alguna pista, ¿no? Por ejemplo, encontrar reflujos si son claros, mucopurulentos, o incluso si contienen restos de sangre que podrían indicarnos una patología de tipo neoplásica. Ya entrando en las pruebas que tenemos que hacer para valorarlos, tenemos el test de aclaramiento de la fluoresceína. No, este test va a ser sobre todo importante cuando tenemos pacientes infantes, niños pequeñitos, ¿no? A los cuales no se les va a poder realizar una irrigación de inicio, ¿no? Al menos no sin sedación, sin anestesia general. Entonces, instilamos fluoresceína en los fondos de saco y vamos a esperar que, y una vez instilado, vamos a evaluar cómo es que se forma el menisco lagrimal en estos pacientes ya con fluoresceína, y esperamos 5 minutos para ver si es que esta fluoresceína, después de los 5 minutos, se aclara, si es que o si es que persiste en el ojo, si baja un poquito, pero no igual al otro ojo, o sea, esto hacerlo obviamente bilateral, ¿no? Para que pueda ser comparativo con el otro ojo, o si es que persiste tal cual y no ha mejorado en su aclaramiento. Entonces podemos ver que si en un niñito lo hacemos bilateral, ¿no? Vamos a presentar, después de los 5 minutos podemos ver que en un ojito aclaró bien la fluoresceína, pero en el otro persisten restos de esta. Entonces podremos en estos casos, si bien es cierto, sospechar, más no confirmar que tiene una obstrucción de la vía lagrimal. O cuando es bilateral, ¿no? Podemos ver que después de los 5 minutos la niñita va a presentar aún la fluoresceína, ¿no? Probablemente en esta niña, presionando el saco, el canto medio, podamos obtener alguna secreción del saco retenedor. Y en algunos niñitos que es muy difícil evaluar, por ejemplo, este caso de un niñito que vino a la consulta y su madre decía que presentaba lagrimeo constante, ¿no? Pero le aplicamos la fluoresceína y al poco tiempo comenzamos a observar que la fluoresceína salía por la naricita. Entonces, esto es una forma indirecta de ver que la fluoresceína sí está aclarando, ¿no?
Otra prueba va a ser el test de Jones. Este test es muy parecido al anterior, pero bueno, en este test se instila igual la fluoresceína en el fondo de saco lagrimal, en el fondo de saco, pero se va a colocar un hisopo a nivel del meato inferior para poder obtener la fluoresceína pues, en el hisopo, ¿no? Entonces que sea algo más objetivo. Instilamos y a los 2 a 5 minutos se introduce el hisopo y se valora si es que hay restos de la fluoresceína en el hisopo. Eso nos indicaría que la fluoresceína ha pasado por toda la vía lagrimal y obviamente ha llegado al hisopo. Si es que tenemos un test negativo, quiere decir que hay alguna obstrucción que no ha permitido el paso de la fluoresceína hasta el hisopo, pero hay que evaluar luego de esto qué tipo de obstrucción es el que podría tener este paciente. Entonces, para eso tenemos el test de Jones tipo 2, el test de Jones 2, en el cual luego de un test de Jones 1 fallido, vamos a realizar una irrigación de la vía lagrimal, ¿sí? Igual colocando un hisopo a nivel del meato inferior, y si lo irrigamos y obtenemos fluoresceína en el hisopo, luego de la irrigación va a ser un test de Jones positivo. Esto significaría que el paciente tiene una obstrucción, pero es de tipo funcional, probablemente. Entonces, que a la fuerza de un chorro de solución, ¿no?, a presión, cede esta obstrucción, entonces es funcional. Pero si tenemos un test de Jones 2, en el cual aplicando la solución no obtenemos fluoresceína, entonces podemos pensar, si es que no obtenemos nada, ni solución salina, o sea, ni la solución, ni fluoresceína, y todo refluye por el punto opuesto, ¿no?, como vemos acá, entonces podemos decir que hay una obstrucción total o anatómica. Pero si es que obtenemos solución y no fluoresceína, podemos pensar en una obstrucción alta a nivel de los canalículos o del punto lagrimal que no permite el paso de fluoresceína, pero si es que la vencemos con la irrigación, entonces sí pasa, el resto de la vía está patente. Otra prueba sería la irrigación de la vía lagrimal, ¿no? Esta es, bueno, ya más o menos como lo que se hace en el Jones 2, se van a tener que canalizar la vía alta, ¿no?, siempre recordando la anatomía que ya se les mencionó, dilatando los puntos lagrimales, pasando la cánula por el canalículo superior, bueno, o inferior, ¿no? Primero vertical, los 2 milímetros verticales que tiene el canalículo, luego traccionando el párpado, ya sea superior o inferior, hacia temporal, verticalizamos o rectificamos la vía superior, y así podemos introducirlo hasta sentir un stop duro, que vendría a ser el hueso lagrimal, ¿no?, que es el que contiene el saco lagrimal. Entonces, eso es una prueba de que ya llegamos hasta el saco lagrimal. Si por el contrario encontramos un stop blando que arrastra tejidos al momento de movilizarlo o movilizar todo el canto interno, entonces tenemos que sospechar que hay una obstrucción a este nivel que no nos deja pasar hasta el saco lagrimal, ¿sí? Entonces, la irrigación nos va a dar muchas pautas también. El diagnóstico de estas patologías básicamente es clínico, entonces esto es muy importante. Vamos a ver que si tenemos una obstrucción a nivel de un canalículo, entonces al momento de hacer, por ejemplo, si irrigamos el canalículo inferior, para comenzar vamos a sentir un stop blando, ¿verdad?, que va a movilizar todos los tejidos del canto interno. Y al momento de tratar de irrigar, a pesar de eso, vamos a tener un reflujo de toda la solución por el mismo punto lagrimal, ¿no? En cambio, si tenemos una obstrucción a nivel del canalículo común, entonces vamos a tratar de irrigar por el punto lagrimal inferior, vamos a sentir un stop blando porque obviamente no vamos a llegar a pasar hasta el saco lagrimal, y al momento de irrigar, toda la solución va a refluir o por el mismo punto o por el punto contralateral. ¿Sí? Eso nos va a indicar una obstrucción alta a nivel del canalículo común. Otro nivel de obstrucción va a ser ya una obstrucción baja después del saco lagrimal. Entonces, en estos casos sí vamos a llegar a sentir el stop duro porque vamos a llegar hasta el saco lagrimal, pero al momento de irrigar vamos a ver que la solución refluye por el punto lagrimal opuesto, pero con secreción ya sea mucosa o mucopurulenta, lo que nos indica que estamos removiendo
la secreción acumulada a nivel del saco lagrimal, ¿sí? Y finalmente podemos tener una obstrucción también baja después del saco lagrimal, pero parcial, porque también pasa que lo irrigamos y refluye por el punto opuesto con secreción mucopurulenta, pero el paciente nos refiere que sintió solución a nivel de la nariz o de la garganta, ¿no? Entonces, en esos casos podemos pensar en una obstrucción parcial o funcional. Entonces, ya yendo un poquito a lo que son las patologías, vamos a tener que en la obstrucción de las vías lagrimales alta, puede ser entonces, para recordar, a nivel de los puntos lagrimales, del canalículo superior o inferior o del canalículo común, ¿sí? Estos van a poder ser de un solo canalículo, ¿no? En la parte proximal, distal o de ambos canalículos y el canalículo común. Una patología muy frecuente, bueno, no tan frecuente, pero sí importante de la vía lagrimal alta, ¿no? Es la canaliculitis. Entonces, yo creo que lo más frecuente de obstrucción alta van a ser los problemas en puntos lagrimales como epitelización o estenosis de los puntos lagrimales, pero esto hay que tenerlo en cuenta porque se da en un 8 a 16% de los pacientes con obstrucción de la vía lagrimal, ¿no? Se puede dar, en realidad puede iniciar a nivel de cualquier parte de la vía lagrimal, pero suelen acumularse estos dacriolitos que se forman a nivel de los canalículos de los canalículos o del canalículo común, formando una ampolla, ¿no? El germen más frecuentemente aislado en este tipo de patologías ha sido el actinomyces, ¿no? También es un germen gram positivo, también se han encontrado algunas especies de cándida, y el tratamiento básicamente va a ser médico con penicilina G procaínica y ciprofloxacino asociado a una canaliculotomía o una marsupialización del canalículo. Entonces, bueno, esto en la vía lagrimal alta. En la vía lagrimal baja, recordamos entonces que es a partir del saco lagrimal hacia abajo la obstrucción, ¿no? Y vamos a ver que va a poder también tener varias distribuciones, puede ser en parche, focal inferior, generalizado o focal superior. Esta patología, la más frecuente, nos va a llevar a una dacrocistitis aguda, ¿no? En los pacientes que no se tratan oportunamente. Esto va a ser una infección del saco lagrimal, generalmente, bueno, siempre es bacteriana. Los más frecuentes son los estafilococos. Vamos a encontrar en estos pacientes muchos signos inflamatorios a nivel del canto interno, y el riesgo acá es que esta infección se puede diseminar a todos los tejidos presentales y dar una celulitis. No, lo importante para ustedes es que cuando llegue un paciente hacia la consulta externa, está contraindicado totalmente irrigar o sondear estos.